En este video veremos dos suplementos alimenticios, NutriSweet y Dextrin, que afectan el metabolismo aeróbico a partir del caso de estudio de forma E que se nos presenta a continuación. Empezamos con los datos esenciales recolectados del caso que mostramos anteriormente. Empezamos con el primer suplemento, el NutriSweet compuesto por fructosa, que a continuación dejaremos la fórmula molecular de estos dos más los datos que estamos juntando. Se administró en una concentración de 14 gramos por litro, en un volumen de 100 mililitros. El segundo suplemento, que es el Dextrin, compuesto por dextrina, se administró en 9 gramos por litro en 180 mililitros. Aparte, tenemos una capacidad pulmonar de 5.8 litros con una concentración de oxígeno inspirado en 10.5 milimolar. Y lo más importante que tenemos que recalcar es que el metabolismo opera en un rendimiento del 55%. Una vez teniendo los datos, vamos a calcular la concentración molar de la fructosa y de la dextrina. Para eso vamos a dividir la masa molar de la fructosa, que en este caso serían 180,16 Gmol, sería la masa molar de la fructosa. La vamos a dividir con su concentración, que serían 14 gramos en litros, bueno, en este caso en litro. Vamos a dividir y nos va a dar 0,0777, lo cual sería la concentración molar de la fructosa. Ahora con la dextrina hacemos lo mismo, calculamos su masa molar con su volumen, que en este caso la dextrina tiene una masa molar de 40.053.5 Gmol dividido en 9 gramos en litro, lo cual nos daría 0,00222, lo cual sería la concentración molar de la dextrina. Ahora, para calcular los moles administrados, vamos a dividir la concentración molar con lo que vendría siendo su volumen, que en este caso estamos hablando de gramos en litros. Y como el volumen se nos da en 100 mililitros, vamos a tener que pasar los 100 mililitros a litros, por lo cual vamos a multiplicarlo por litros y 100 ml a litros sería 0,1 litros, lo cual se multiplicaría con la concentración molar. Y esto nos daría, en notación científica, 7,77 por 10 elevado a menos 3. Y para la dextrina sería el mismo paso, multiplicarlo por su volumen, multiplicar la concentración molar por su volumen, que en este caso también nos lo dan en ml, y lo tendríamos que pasar a litros, que lo cual nos daría 0,18 litros. Esto lo vamos a multiplicar, lo cual nos daría, en notación científica, esto nos daría 4,00 por 10 elevado a menos 4. Y eso sería entonces lo que vendría siendo cómo calcular la concentración molar y los moles administrados de NutriSweet y Dextrin. Identifiquemos el reactivo limitante. La oxidación anaeróbica de carbohidratos requiere oxígeno. Analicemos el consumo de oxígeno para cada suplemento. Para fructosa, cada mol requiere 6 moles de oxígeno, por lo tanto, 0,77 por 10 elevado a menos 3 mol por 6 mol de oxígeno, igual a 0,0466 mol de oxígeno.
Para la dextrina asumiremos una simplificación y consideramos que cada mol de dextrina, aproximadamente 25 unidades de glucosa, requiere aproximadamente 150 moles de oxígeno. Entonces, 4.00 por 10 elevado a menos 4 mol por 150 mol de oxígeno partido por mol igual a 0.06 mol de oxígeno. El oxígeno disponible es 10.5 mol partido por litro por 5.8 litros igual a 0.0609 mol de oxígeno. Concluimos que el oxígeno es el reactivo limitante en ambos casos. Sin embargo, en el caso de NutriSweet, la fructosa se agota antes que el oxígeno. Calculemos el exceso de oxígeno en el caso de NutriSweet. Oxígeno usado 0.0466 mol, oxígeno disponible 0.0609 mol, exceso 0.0143 mol, que equivalente aproximadamente a 0.458 g de oxígeno. Para dextrina se consume todo el oxígeno disponible, por lo que no hay exceso. Yeah. ¿Cuánto CO2 y H2O se produce? Antes de continuar, necesitamos ver los moles de CO2 y H2O producidos en los dos suplementos. Para la fructosa se calcularon 7.77 por 10 elevado a menos 3 moles de fructosa administrados, vista la sección 3. Cada mol de fructosa produce 6 moles de CO2 y 6 moles de H2O. Por lo tanto, se producen 7.77 por 10 elevado a menos 3 moles por 6. Eso es igual a 0.0466 moles de CO2 y de H2O. Para la dextrina se calcularon 4.00 por 10 elevado a menos 4 moles de dextrina administrado, vista la sección 3. Se asume que cada mol de dextrina contiene aproximadamente 150 átomos de carbono, aproximación basada en la siguiente fórmula que dejaremos a continuación, requiriendo 150 moles de oxígeno para su oxidación completa y produciendo 150 moles de CO2 y 150 moles de H2O. Por lo tanto, se producen 4.00 por 10 elevado a menos 4 mol por 150, que eso equivale a 0.06 moles de CO2 y 0.0 moles de H2O. Para llegar a este cálculo, debemos saber que un mol de CO2 son 44 gramos y un mol de H2O son 18 gramos. Para hacer el cálculo, debemos, en el caso del NutriSweet, multiplicar 44 por 0.0466 mol, y esto da como resultado 2.05 gramos. En el caso del H2O serían 18 por 0.0466 mol, y esto da como resultado 0.839 gramos. En el caso del dextrins sería 44 por 0.06 mol, da como resultado 2.64 gramos. Y en el caso del H2O serían 18 por 0.06 mol y da como resultado 1.08 gramos. Bueno, también debemos recordar que en el caso del cuerpo humano no es 100% eficiente, sino que se aprovecha aproximadamente el 55% del CO2 producido. Por lo tanto, para NutriSweet sería N, sería 2.05 gramos, que son los gramos de CO2 que tenemos, por 0.55, que es el porcentaje del que se aprovecha el cuerpo. Este daría como resultado 1.13 gramos de CO2. Y en el caso de dextrins sería 2.64 gramos de CO2 por el 0.55, que daría como resultado 1.45 gramos de CO2. Para concluir, el caso de estudio de forma E, comparando el metabolismo aeróbico de dos suplementos, NutriSweet compuesto por fructosa y Dextrin compuesto por dextrina, que revela diferencias significativas en su eficiencia y rendimiento energético dependiendo de la disponibilidad de oxígeno,
Si bien Dextrin, con su mayor contenido de carbono, produce una mayor cantidad de dióxido de carbono, su rendimiento se ve completamente determinado por la disponibilidad de oxígeno, actuando este como reactivo limitante. En contraste a NutriSweet, aunque produce menos CO2, demuestra una mayor eficiencia en condiciones de oxígeno limitado, ya que la fructosa se consume completamente antes de que el oxígeno se agote. Por lo tanto, la elección de estos dos suplementos dependerá crucialmente de las condiciones fisiológicas y la disponibilidad de oxígeno en el entorno metabólico. En escenarios con oxígeno abundante, Dextrin ofrece un mayor rendimiento energético. Sin embargo, en situaciones de restricción de oxígeno, NutriSweet se presenta como la opción más eficiente.